Hablaré sobre todo del ámbito científico, después terminaré brevemente sobre lo universitario, porque no es de mi espacio de cooperación. No, yo lo veo, no conocía muy precisamente el nivel de las colaboraciones científicas entre Francia y México, pero estoy muy impresionado por la calidad y, como hablé antes, de la productividad de la cooperación franco-mexicana. Por una parte se copublica mucho con México, por otra parte lo que es muy importante es que tenemos una institución como el CONACYT, que es realmente un motor y un apoyo económico determinante para el desarrollo y las realizaciones de programas de colaboraciones científicas franco-mexicanas. Prefiero hablar de colaboraciones que de cooperación. Claro. O sea, de cooperación quiere decir dos, pero a veces la cooperación está, como decir, podría tener un significativo de una colaboración desequilibrada. Y actualmente lo que hay entre Francia y México es colaboraciones totalmente, como decir, igualadas en el nivel de las competencias científicas y el nivel también de toda la realización de los programas científicos. Es un flujo totalmente, como dice, es un casi, yo pienso que actualmente cada año tenemos más de 1000 investigadores franceses y mexicanos que cruzan el Atlántico para hacer funcionar los programas. Eso no tengo totalmente la cifra, pero me parece que tenemos más o menos 200 estudiantes franceses que están en México y parece que somos el segundo o el tercer país europeo a mandar estudiantes en México. Si por esta posición no nos permite de ninguna manera estar felices. Yo pienso que estamos en un desequilibrio importante y ahora habría que realmente multiplicar las estadías de los estudiantes franceses en México. Eso necesita acuerdos entre universidades, pero yo pienso que se va a hacer cada vez más. Donde hay más es en las escuelas les écoles de comercio, escuelas, digamos, no sé, cómo podríamos decir en México, no se llama escuelas de negocios. De empresas, administración de empresas, es lo que más tiene actualmente con acuerdos. Pues no hay suficiente movilidad con universidades más tradicionales, ¿no? Actualmente con el estudio de la temática de los cambios globales y los desafíos societales son global, quiere decir también mundial, ¿no? Y los temas de estudios, los temas científicos son de un primer interés para los dos países. Y es para un estudiante más todavía. Cuando decidimos trabajar con Marruecos y México, Brasil y Francia sobre el tema del papel del Océano Atlántico en el funcionamiento del clima y en sus dinámicas, es un objeto de trabajo, de estudio científico fabuloso. Y solamente es entusiasmante para toda la comunidad científica. Yo pienso que todo eso de lo que quería decir un poco en mi intervención antes, que yo pienso que todo este flujo, todo eso debe apoyarse sobre los 200 programas científicos que tenemos entre México y Francia. Yo pienso que eso no debe ser exclusivo, por eso debe ser un poco el motor. Si tenemos un programa franco-mexicano que funciona bien a nivel científico, ahí yo pienso puede ir un estudiante, porque va a tener la temática, las relaciones entre los dos países y no estar solamente en formación universitaria, pero también en una práctica de la ciencia. Y me parece una idea muy interesante. Quizás multiplicar un poco más los espacios de diálogo con nosotros. Sí. A nivel estudiante. No encuentro mucha gente investigador como yo, todo eso, pero quizás multiplicar los espacios de diálogo con los estudiantes.
Para decirles que estamos en un momento bastante excepcional de las relaciones científicas a nivel de producción de ciencia como investigador y que por supuesto los estudiantes de maestría y doctorado tienen un papel determinante en el funcionamiento, en la producción científica y en el porvenir de la ciencia. Y ser estudiante en maestría y doctorado ya es ser, digamos, actores de la ciencia franco-americana.